Amados hermanos, muy buenas noches. En el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes en esta noche, vamos a tratar el tema acerca del gobierno de la iglesia. Y vamos a ir a todo lo que dice las Escrituras, aunque hay una cantidad de versos, ¿no? ¿Cómo era el gobierno de la iglesia? Rápidamente, ¿no? Sabemos que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Vamos a comenzar por ahí. Jesucristo es la cabeza de la iglesia universal. Jesucristo es también la cabeza de la iglesia local. ¿No? Y todos nosotros, todos somos miembros en particular de ese cuerpo donde Él es la cabeza. El Señor dejó a los apóstoles, dejó las instrucciones, ¿no? Las instrucciones acerca de su reino, acerca de su iglesia, ¿no? Después, la Escritura nos dice también, eso está en Hechos 2:42, ¿no? Donde nos dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 al 47. Así que también, posteriormente, vamos a ver, se unieron otros ministerios adicionales como es los diáconos. Está en Hechos capítulo 6, el verso del 1 al 7. No vamos a tratar de eso, por eso solamente estamos dando una lectura, ¿no? En Hechos. Y vamos a encontrar en la Escritura ya, en Hechos capítulo 14, vamos a leer la Escritura. Hechos capítulo 14. En el verso 23. Desde el 22 quiero leer. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Acá en el libro de los Hechos aparece por primera vez dentro de la iglesia los ancianos. Y dice que el apóstol Pablo constituyó ancianos en todas las iglesias donde él había recorrido. Así que regresaron constituyendo los ancianos de la iglesia. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y en el capítulo ya 15, el verso 2 y el verso 4, dice la palabra, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron a subir a Pablo y Bernabé a Jerusalén, a algunos otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ya vemos acá que ya en la iglesia en Jerusalén estaban los apóstoles y ya también tenían los ancianos ahí, ¿no? Los ancianos. Y que cuando continuamos viendo en el mismo capítulo 15, dice la Escritura, el verso 4, llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a la iglesia, le recibieron los apóstoles y los ancianos. Y entonces vemos ahí que la iglesia del comienzo tenía un gobierno de ancianos, un plural, ¿no? De ancianos, eran varios. Y eso es lo que primeramente queremos ver. Entonces, ¿qué era un anciano? Un anciano era un hermano mayor, un hermano sobre todo maduro en el Señor, ¿no? Y aún los apóstoles tenían que ser primeramente ancianos. Todos los ministerios. Cuando vemos Efesios 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros, aún estos ministerios que estaba dado a la iglesia universal. Estos 5 dones estaba dado a la iglesia universal
también tenían que ser ancianos, tenían que ser creyentes maduros en tres aspectos. Uno, en el carácter de Cristo. Dos, tenían que ver con qué, con conocer la doctrina de Cristo. Y el tercero, tenían que ser hombres espirituales. Eso hacía que los creyentes sean maduros. Así que vamos a encontrar ya en las escrituras una cantidad de veces. Pero antes vamos a ver otra escritura que también está en Tito 1:5. Tito 1:5, el apóstol Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Así que la iglesia en cada ciudad se establecía ancianos. Y en todas las escrituras que le vamos a mencionar, nunca está en singular, siempre está en plural. Así que la iglesia local era, ¿no?, pastoreada, cuidada, supervisada por los ancianos de la iglesia. A estos ancianos se les conocía también como obispos y también como presbíteros. Y eso lo podemos ver primeramente en Hechos, en el capítulo 20 de Hechos. Hechos capítulo 20. El verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, ¿no? Así que a estos ancianos también se les conocía como obispos porque eran los que supervisaban la obra, ¿no? Ellos supervisaban la iglesia del Señor, todas las iglesias locales, pero también ellos pastoreaban de la iglesia local. Y eso nos dice las escrituras, ¿no? Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. Y cuando vemos ello, antes todavía en este mismo capítulo, en el verso 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea que el apóstol Pablo ha estado un buen tiempo en Éfeso y le reúne en Mileto a todos los ancianos de esa vasta región, porque la verdad Éfeso no era una pequeña ciudad. Éfeso era casi como un país, era una gran extensión. Había tantos pequeños comunidades y pueblos que pertenecían a Éfeso. Y todos los ancianos se reunieron en Mileto, ¿no? A estos el apóstol Pablo le dice, a ustedes el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia no es de los ancianos, sino la iglesia es del Señor. Es importante notar esto, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vemos la escritura, lo que quiero primeramente hablar, la pluralidad de los ancianos. La iglesia bíblicamente nunca fue gobernado por un pastor. Nunca. La iglesia de la Biblia fue gobernada, cuidada, supervisada, pastoreada por un plural de ancianos. Ya como vemos acá, y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia y en su saludo le va a decir, dice, el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ven?
con los obispos y diáconos. Acá también es plural, no es singular. No había un obispo, ¿no? O no había un presbítero, no había un pastor, sino la iglesia tenía un gobierno de ancianos plural, ¿ve? Varios. Y cuando vemos nosotros cada vez que en diversas reuniones que se establecen o se eligen pastores, se lee la Biblia, pero casi no se explica, porque cuando vemos Pedro, primera de Pedro en el capítulo 5, el verso 1. Primera de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Pedro dice, ruego a los ancianos, en plural, a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, juntamente con ellos, ¿no? Así que los ancianos eran los obispos, eran también, hay una sola vez en la Biblia se menciona la palabra presbítero, está en Timoteo, cuando Pablo le dice, por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿qué nos dice? Que también, ¿no? Había, estos ancianos se les llamaba presbíteros porque precedían, lideraban la reunión. Bueno, cuando nosotros pensamos en una iglesia, en su gobierno, a la luz de la misma escritura, ¿bueno? Así que nosotros tenemos la escritura para hablar de cómo se gobierna la iglesia. Y como hemos encontrado, Pablo le dice a Tito, ¿no? Te he rogado para que te quedes en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Y en el 14, donde hemos leído el primer versículo, ¿no? El verso 23, Pablo dice que establecía ancianos en cada ciudad. Pedro dice, yo también anciano, juntamente con ellos, ¿no? Así que el gobierno de la iglesia nunca fue por un solo hombre, por una sola persona, sino el gobierno de la iglesia es plural, ¿no? Es varios. En Hechos, quisiéramos leer una escritura más, en Hechos 16:4 y como también Hechos 15:2. Pero leemos primero Hechos 15:2. Dice la escritura en Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo a Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Aunque la escritura no dice cómo, en qué momento eligieron, ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya la iglesia tenía un plural de ancianos en Jerusalén. El gobierno plural, un gobierno de ancianos. Y dice la escritura que los apóstoles y los ancianos en esta reunión, en una discusión sobre asuntos del judaísmo, porque algunos estaban exigiendo que los cristianos debían creer en Jesús, más guardar la ley, más la circuncisión. Entonces ahí se entra, y la Biblia dice, ¿no?, que determinaron ese acuerdo los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo. Decidieron de este acuerdo, y este acuerdo está en Hechos 16:4, al ladito. Hechos 16:4. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que guardase.
Así que la iglesia eran confirmados en la fe, aumentando el número cada día. Así que cada día aumentaba el número de creyentes, pero la iglesia tenía un gobierno de ancianos y nunca fue una sola persona, ¿no? Sino ese es el gobierno bíblico. Y los historiadores de la iglesia dicen, por lo menos, cerca de 300 años, la iglesia no tuvo un hombre que se llame obispo o se llame pastor o se llame presbítero, un solo hombre sobre la iglesia. La iglesia fue cuidado por los ancianos y estos ancianos pastoreaban la iglesia local. Estos ancianos, ¿no?, eran los obispos y eran los presbíteros en la iglesia. Por eso Pablo dice a Timoteo, por la imposición de la mano, no dice del presbítero, sino por la imposición del mano del presbiterio. ¿Ah? Del presbiterio. Cuando leemos las escrituras, vamos a encontrar tantísimas veces que la iglesia tenía un gobierno de ancianos. Lastimosamente hoy tenemos un gobierno singular de un hombre que se enseñorea sobre toda la congregación, que un hombre maneja toda la iglesia, ¿no?, de acuerdo a él. Pero ese espíritu de querer alguien estar por encima de todos, ya se veía esta actitud en algunos ancianos, ¿no?, que querían estar por encima de los demás, ¿no? Cuando el Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no dice sobre vosotros, sino entre vosotros. Yo también anciano con ellos. Así que Pedro no estaba por encima de los ancianos, ni los ancianos estaban por encima de la congregación, sino los ancianos también eran juntamente con los demás. Y es muy precioso pensar, pero quiero leerte una escritura que a mí me ha llamado mucho la atención. Está en las epístolas de Juan. En tercera de Juan, dice la escritura, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, el cual le gusta el tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diófretes ya se veía un espíritu de querer tomar el poder, el control de la iglesia del Señor. Y dice acá, Diófretes, el que le gusta tener el primado, el primer lugar, considerarse la única persona que debe gobernar la iglesia. Y dice ahora, dice acá, no nos recibe. En el verso siguiente, dice en el 10, por esta causa si yo fuese, recordase las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir se las prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así que este Diófretes se comenzó a querer tener el primado en la iglesia. La verdad que el gobierno de la iglesia que tenemos hoy día, en su gran mayoría, no en todas, porque pocas reuniones tienen un gobierno de ancianos, de plural, ¿no? Y poco. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Una de las tentaciones del hombre es querer tener dominio, control, el poder sobre la congregación. Y por eso el Señor, en su divina ciencia, en su sabiduría, Él por su Espíritu Santo establecieron ancianos en la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos el modelo ¿qué? Del romano. Tenemos el modelo del Papa. ¿No? Casi las diversas instituciones cristianas en el mundo tienen un gobierno del sistema papal solamente con otro nombre, el catolicismo. Y el catolicismo ha copiado su sistema de gobierno de los cultos babilónicos. Entonces, ¿ellos qué cosa tienen? Ellos tienen una cabeza que es el Papa a nivel mundial, universal. Tienen a nivel nacional, de cada país tienen un primado o un cardenal, como se la llama. Y en cada región, departamento o estado tienen un arzobispo. Y en cada provincia un obispo. Y en cada capilla tienen
un sacerdote. Ese modelo no está en las Escrituras, no está en la palabra del Señor. Si nosotros queremos ver una iglesia bíblica, una iglesia escritural en todos los aspectos, no solamente en su adoración, en su alabanza, no solamente en ciertas cosas, también debe preocuparnos el gobierno de la iglesia. Y entonces el sacerdote se considera la cabeza de la iglesia local y que Cristo es la cabeza espiritual, pero en la iglesia visible el pastor se considera como cabeza, ¿ve? Como cabeza de la iglesia local. Y ese es el asunto por el cual el Señor nos habla en su palabra. Personalmente me preocupa en todo lugar, ¿no? Porque el día de hoy el ser un pastor es un cargo, es un puesto, es un asunto superior a todos los demás, cuando la verdad estos son dones que el Señor ha dado para servir, ¿no? Habríamos muchas cosas que hablar, pero el tiempo, ¿no?, que uno tiene es que tenemos que volvernos a las Escrituras también en su gobierno. Ahora bien, y cuando vemos que el apóstol Pablo dice a Timoteo, quisiéramos leer en Timoteo, capítulo 5, el verso 17. Dice la palabra del Señor: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar la palabra del Señor. Posiblemente usted tiene muchas preguntas que hacer acerca de cómo funcionan los ancianos. Escúcheme. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice el Señor: tú tienes una cosa que ustedes aborrecen, yo también aborrezco. ¿Cuál era? La obra de los nicolaitas. ¿Y qué era la obra de los nicolaitas? Es que un hombre o una mujer tenga el poder, el dominio, el control de la iglesia del Señor. Los nicolaitas, donde separan, ¿qué cosa? Separan el pueblo y el clero. Como que algunos de nosotros hemos nacido para ser miembros de la iglesia y otros han nacido para ser cleros, para ser sacerdotes o ser pastores. Pero cuando uno lee todas las Escrituras, nos vamos a encontrar que los ancianos eran reconocidos dentro de la iglesia. Los ancianos no venían de un centro teológico, no venían de una universidad cristiana, sino los mismos hermanos que crecían y maduraban en el Señor eran reconocidos como ¿qué? Como ancianos. Vamos a ver en los Hechos. El apóstol Pablo había predicado varias ciudades, varios pueblos, y había dejado a los hermanos. Cuando él regresa, lo que va a hacer es establecer los ancianos en la iglesia. Entonces, a los hermanos que habían crecido, habían madurado, amaban al Señor, amaban su iglesia, se les ponían a ocuparse a servir al Señor, Pablo los reconocía y lo establecía como ancianos de la iglesia del Señor. Bueno, yo quiero ser corto en esta noche, pero quiero responder las preguntas que quisieran hacer, porque no hay una mejor forma de entender cuando se pregunta. Y si quiere saber, entonces yo quisiera más bien responder acerca del gobierno de la iglesia, sus preguntas, ¿no?, que ustedes pueden tener. Y estoy para escucharlo, ¿no?, en el nombre del Señor. Hermano Marcos, buenas noches. Usted dijo que para ser parte de los ancianos de la iglesia había que ser maduro en el Señor, conocer la doctrina y ser un hombre espiritual. ¿Puede explayarse un poquito más en eso? Gracias, hermana. El apóstol Pablo escribe a Timoteo como a Tito también, ¿no? Dice así, quiero leer, está en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3.
dice en el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay una palabra que debemos subrayar, apto para enseñar. O sea, es una persona que conoce la doctrina. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Acá hay una palabra que dice un neófito, un nuevo, un recién convertido. Ahora, ¿ven? Y entonces, cualquier creyente, cualquier hermano, escúcheme, que tenga el carácter de Cristo, se ve el fruto del Espíritu Santo en su vida, porque como líderes van a tener oposición, contradicción, desacuerdos, como líderes de la iglesia, como ancianos. Si ese hombre o esa mujer no tiene el carácter de Cristo, ¿qué va a suscitar? Va a explosionar. ¿Ven? No tiene paciencia, no tiene el amor, entonces va a caer en desacrédito. Entonces, por eso se requiere que el anciano tiene que ser un hombre o una mujer que tenga, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Estamos hablando que se manifieste en su vida el fruto del Espíritu Santo, que no, muchos de nosotros sabemos de memoria. Ahora, otro aspecto, conocer la doctrina, la enseñanza. ¿Por qué? Porque si no conoce la doctrina, no conoce la doctrina de Cristo. Esa es una de las razones por qué nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos para estudiar la doctrina de Cristo? Entonces, si un creyente aún puede tener el carácter de Cristo, pero no tiene conocimiento de la doctrina, ¿cómo va a enseñar a otros? ¿Cómo va a instruir la palabra del Señor? Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra y en espíritu y en fe. Y me toca mucho la palabra en espíritu. Tiene que ser a todas maneras un hombre que los demás tienen que seguirlo, o una mujer que los demás, que sea ferviente en el espíritu. Un hombre de fe, un hombre que da ejemplo de una vida cristiana. Y eso es para cualquier creyente de la iglesia. Eso es lo que quiero decirle, hermano. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, perfecto. Lo que quería era que ahondaras un poquito más, pero sí, gracias. Sí. Marcos, una pregunta. Entonces, los ancianos realmente, dentro de los ancianos están los que enseñan, los que pastorean, los que evangelizan, aunque no necesariamente. Se dan las dos cosas, se da aquel que puede estar sirviendo para gobernar la iglesia, para ver cosas importantes de la iglesia, y a la vez esa persona también tiene responsabilidades en evangelizar, en pastorear. Son las dos cosas. Mira, lo que quiero decir es algo también. En Efesios capítulo 4, el verso 11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, ¿no? Estos 5 dones mayormente está dado a la iglesia universal, aunque también dentro de la iglesia local puede haber. Eso fue el caso de Jerusalén, como también en la iglesia de Antioquía. En el capítulo 13, de hecho, dice, ¿ve? Pero cuando uno lee, lo que uno se va a dar cuenta es esto, que Pablo se congregó en Antioquía por un buen tiempo,
y Bernabé también. Y ellos actuaron como ancianos de la iglesia. Y los hermanos, no solamente el Espíritu Santo dio testimonio de ellos, y el mismo Espíritu Santo va a decir, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio para la cual los he llamado. La palabra apóstol significa enviados, y fueron ellos enviados, ¿no? Entonces, en la iglesia de Antioquía, ahí dice la escritura, había profetas y como también había maestros, ¿ve? Pero su funcionamiento mayor de estos 5 dones es para la iglesia universal. Y la iglesia local eran cuidados por quienes, por los ancianos. ¿Ve? Y mayormente nosotros hemos creído, por veces, ahora, la verdad que dice el verso 12, 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cada santo va a ejercitar el ministerio. Normalmente, a mí también me lo han enseñado. Estos 5 son ministerios y los otros son dones. Pero cuando tú lees la Biblia en Corintios capítulo 12, y quisiéramos leerlo, capítulo 12, Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Bueno, no menciona 2, a los maestros ni a los evangelistas, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Y habla si son todos apóstoles. Bueno, mira, ¿sabe qué, mis hermanos? Lo que quiero decirle, cualquier hermano que tenga estos dones, que sea un hombre o una mujer que conozca la doctrina, tiene el carácter de Cristo, se le reconoce como anciano, porque también va a colaborar con los otros ancianos en cuidar la iglesia del Señor. No solamente puede ser un maestro, aún alguien que tenga el don de servir, pero es un hermano por el tiempo en el Señor, ¿no? Y eso dice Hebreos capítulo 6, el verso 11, debiendo de ser maestros. Y esto no está dirigido a los que tengan el don de maestros. Vamos a leer mejor la escritura en Hebreos capítulo 6. En el capítulo 6, disculpe, es el capítulo 5, el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñaros cuáles son los primeros rudimentos. ¿Ah? Ahí dice, porque debiendo de ser ¿de qué? Maestros. Yo tengo el don, por decir el don de sanidad, ¿no es cierto? Pero soy un hombre que tengo el carácter de Cristo. Y conozco la doctrina. Entonces, ¿qué? Tengo la capacidad de enseñar, de instruir, de guiar a la iglesia del Señor. Y eso así es con todos. Cuando uno lee la escritura, eso es lo que vas a encontrar. Pablo encontró a Timoteo y lo llevó. Encontró a Marcos, a Tito. ¿Y de dónde lo encontró? Dentro de la iglesia. Ellos no eran personas que no estaban relacionados con la iglesia, eran realmente activos en la iglesia, estaban ejercitando dentro de la iglesia. Y para ellos no se requiere edad, no necesita ser viejitos, ¿no? Estaba en una ocasión viendo un poco la historia de la iglesia en China, por ejemplo. Hubo un tiempo en China que no había personas mayores y los ancianos de la iglesia eran muy jóvenes, tenían 20 años, 21 años, pero eran ancianos de la iglesia porque eran los más maduros que los demás. Así es, hermano. Bueno, quiero seguir respondiendo. Amén. Hermano Marcos, gracias por la palabra.
quería hacerle una pregunta sobre, en la palabra nos dice que Jerusalén estaban los 4 pilares de la iglesia. La relación o las funciones de los 4 pilares, que eran los apóstoles, con los maestros, ¿había otra, o sea, esa jerarquía o no existía esa jerarquía? ¿O era reconocimiento nada más? Bien, hermano. Mira, la verdad, no había jerarquía en la iglesia. Por eso dice, Pedro le dice a los ancianos que están, a quien se dirige, le dice, a ver, leamos Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra clave acá es entre. ¿Ah? Entre. Y ahí dice, yo también anciano juntamente con ellos. Y cuando seguimos viendo, en este capítulo va a decir, no eran los que no se enseñorean. Vamos a leer este verso. Es muy bello en esta noche para compartirlo. Dicen, ruego a los ancianos que están entre vosotros, entren, yo anciano también con ellos, no dice sobre ellos, testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria venidera. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Ver? No como quien tiene señorío, dominio, control, sino siendo ejemplo de la grey. Así que los ancianos, ¿no?, eran ejemplo de la grey, más o menos, quizás dándole ejemplos, lo que es un padre en un padre de familia, ¿no? El padre de familia no va diciendo a los hijos, yo soy tu papá, yo soy mayor que usted tiene que someterse, obedecer, no. Simplemente, el padre cumple su función, su deber como padre, y los hijos reconocen a quienes, a sus padres. ¿Ve? Algo así también funciona la iglesia. La iglesia se reconoce a los ancianos, no se les elige, no se hace una votación, sino se reconoce. Eso hemos leído en Timoteo capítulo 5, el verso 17. A los ancianos que están entre vosotros, mayormente que se ocupan a enseñar, a predicar y enseñar, que se le dé doble honor y que cuidemos de los ancianos. Entonces, eso dice la palabra del Señor. No había en ningún lugar una jerarquía. Y eso lo podemos ver en el tabernáculo, por ejemplo, que es una sombra y figura de la iglesia. Las 5 columnas que estaban para entrar al lugar santo. Y esas 5 columnas, todos tenían el mismo tamaño, el mismo material y el mismo peso. ¿Ah? Pero como en el hombre entra ese deseo de tener poder, tener control, dominio sobre los demás, ¿no?, se ha abierto hace muchos años esa puerta que alguien esté por encima de los demás, ¿no? Mira, ahora bien, antes, vamos a ver el cuerpo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por veces yo escucho continuamente, la gente escribe acerca de las mujeres, por ejemplo. Dice, la mujer no puede ser obispo de la iglesia, no puede pastorear, eso es un continuo. La verdad, la Biblia dice que en el hogar el varón es la cabeza de la mujer. Así dice la Escritura. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que el varón es cabeza de la iglesia. Pero tú vas a encontrar en todas las escrituras que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos somos miembros en particular. Y todos somos miembros, seamos hombres, mujeres, niños, todos los que hemos creído a Cristo llegamos a ser
miembros en particular. Y las escrituras, hablando del cuerpo, en ningún lugar nos dice siquiera que ciertos hermanos que tengan cierto don es un miembro más importante. No, todos somos servidores. Y eso es tan importante cuando vemos a la iglesia como sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes de Cristo. Ejercemos el don que el Señor nos ha dado. Único, para ser anciano, tenemos que madurar en el conocimiento del Señor, crecer en el carácter de Cristo y ser hombres también de oración, de ejemplo que los demás tienen que seguirnos. Pero no hay jerarquía en ningún lugar, hermano. Amén. Amén, qué lindo. Amén. Olguita, ¿tenías una pregunta? Sí. Marcos, ¿cómo se corrige tal error en las iglesias? ¿No? Porque el asunto es que tenemos muchos instantes que el pastor, ¿no?, se enseñorea de las ovejas. Pero ¿cómo? O sea, yo creo que, bueno, es obra del Espíritu Santo que tiene que revelarse a ese pastor, ¿no? Pero que dé la oportunidad a los dones a fluir en la iglesia. No veo una solución fácil a esto. Lo que se ve es ¿no?, el enseñorearse y el hermano sentarse y recibir. Ajá, sí. Amén. Así. Hermana, una de las cosas creo que, hermano Olguita, es que nosotros volvamos a las escrituras. Vamos a enseñar a la iglesia el gobierno. Hablar, enseñar. Porque la verdad es complicado, porque la iglesia a través de los años, ¿no?, le decimos al que lidera pastor y tenemos un pastor. Entonces, bueno, por ejemplo, y es hablar la verdad, decir la verdad. Bueno, yo a través del programa de radio, lo único que digo, el hermano Marcos. Entonces hay gente que me dice, el pastor, no, el hermano Marcos. Y entonces ahí puedo explicarles lo que es, ¿no?, lo que es un líder, un anciano. Entonces vamos a acostumbrar a enseñar a la iglesia. Y yo sé que es un poco difícil, porque esa es una fortaleza que está en la mente de la iglesia también. Está en la mente de la iglesia. Eso, como eso es lo que escuchamos, eso es lo que miramos, eso es el pan de día de todas las reuniones, ¿no? Decir a un hombre es el pastor, ¿no? Y algunos de ellos se consideran hasta la puerta, porque si tú no entras a través de él, no estás bien. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar. Eso es lo que hago, ¿no? Personalmente le digo, hago en Ancasmayo, hago en Huancayo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las iglesias, todos con quienes podemos comunicarnos, tienen un pastor. Y les gusta que le digan pastor, ¿no? Pero el pastor no es un título. El pastor es un servicio. Por ejemplo, cuando pensamos, Jesús, ¿qué dijo? Cuando vino una mujer, le dijo al Señor, ¿no? Señor, cuando estés en tu reino, haz que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los discípulos se vieron tan incómodos, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Si alguien quiere ser mayor, que sea nuestro servidor, ¿no? Así. Ahora, Jesús tuvo el don de ¿qué? El don de servir. Yo he venido a servir, a lavar los pies de los discípulos. Eso no lo hacía, pues, el líder, ¿no?, de casa, ¿no?, sino lo que hacía era el esclavo que casi poco servía. Y Jesús había hecho el servicio de lavar los pies. Así que también dentro de la iglesia hay hermanos que quizás no tengan el don de predicar, el don de enseñar, pero tienen
¿Qué cosa? Son hombres y mujeres que sirven al Señor, conocen la palabra, conocen cuando la iglesia se va desviando y nos vuelven a la palabra del Señor. Así es, mi hermana Olguita. Yo creo que vamos a hacer enseñar, enseñar, enseñar. Y le quiero decir algo. Cuando la hermana María vino por primera vez al Perú, lo que de María me gustó fue esto, que María me respondió con las escrituras. Si María no me hubiese respondido con las escrituras, quizás yo no hubiese tenido ninguna amistad. Aunque el Señor me la había revelado, ¿no? Una palabra que ella trajo esa ocasión, pero después de ello yo le pregunté, me recuerdo, le dije, ¿usted quién es? ¿Usted es una pastora? No. ¿Qué es entonces? Y me recuerdo, me dijo, yo soy una anciana de la iglesia de Miami, juntamente con otros que son ancianos. Ah, dije, esto es lo que la Biblia dice. Eso fue una también de que la cual yo, mi corazón era una verdad también acerca del gobierno que estaba en las escrituras. Porque yo fui minucioso en preguntarle. Entonces me dijo, Marcos, y me recuerdo también cuando vino Iván, le pregunté, ¿usted quién es? ¿Cómo se gobierna la iglesia? Sonriente, me dijo, Marcos, ¿sabe qué? Me abrió las escrituras. La iglesia tiene un gobierno por un plural de ancianos. Amén. Si es así, bienvenido. El próximo año nos vamos a reunir, hermanos. Y es mi preocupación algunas veces, porque cuando uno se va abandonando lentamente, nos estamos acomodando al sistema religioso y no a la escritura. Y a muchos de nosotros nos gusta el título, ¿no? Porque el título pensamos que uno es grande. Por ejemplo, cuando hablamos siervo, ¿no? Nosotros tenemos la idea, lo que la Biblia no dice, porque nosotros pensamos que el siervo está por encima de los demás. Pero cuando ve la palabra siervo, fue traducido de la palabra esclavo. Un esclavo. Un esclavo no es el que está servido, sino el que sirve. Y Jesús lo dijo, cuando, bueno, alguien, su siervo, acaso cuando llega el padre de familia, el esclavo se sienta para que lo sirva su amo, no. Dice él, aunque está cansado, va a servir a su amo. Al final, si su amo le dice, siéntate, se sentará. Y la traducción de la palabra siervo viene de la palabra esclavo. Hermanos, entonces no hay jerarquía. Lo que hay acá, hay reconocimiento, respeto a los que sirven en el Señor. Nosotros reconocemos, ¿no? A esos hombres y mujeres que están dedicados a enseñar y a predicar, reconocemos, y tienen una autoridad espiritual, pero no es una autoridad política, ¿no? Es una autoridad espiritual ¿de qué? De cuidar y de velar la iglesia del Señor. Amén. Gracias, hermano Olguita. Amén. Amén. Gracias, Marco. Amén. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta o algún comentario de algo que le quedó de la palabra que vino en esta noche? Buenas noches, hermano. Bueno, para mí ha habido una mayor claridad porque siempre anciano de la iglesia decía yo que era por el tiempo, ¿no? El tiempo de estar en el Señor, no por la edad, sino los tiempos que estaba en el Señor. Pero le doy gracias al Señor por permitir esta palabra y como decía primero el hermano, si uno tiene el carácter de Cristo, pero no conoce la doctrina, entonces, o sea, tampoco se le puede decir que es un anciano, porque ¿qué va a enseñar, no? Pero si, y yo sí lo que quiero preguntar es que si en estos tres aspectos, una vida tiene dos de ellos, o sea, tiene que tener exactamente, o sea, esos tres aspectos
para ser llamado anciano de la iglesia? Gracias, hermana, por esa pregunta. Mira, la palabra pastor, que está en Hebreos como en otros lugares, viene de la palabra guía. Yo, más o menos, lo que yo he visto en las ovejas, porque viene de la palabra guía. Acá en el Perú, en el lado de Huancavelica, tenemos un amigo que también es un hermano, ¿no? Lidera la iglesia en Huancavelica. Él se llama Miguel Orellana. Cuando fui a Huancavelica, el Señor me habló a través, ¿no?, de las ovejas. Las ovejas tienen guías, ¿ya? Y son los carneros, pueden ser machos o hembras, ¿no?, más mayores y más fuertes que tienen. Así que Miguel abre el corral de las ovejas, el redil, y lo deja en el camino. Y estos guías llevan, las mismas ovejas guías, llevan a todas las ovejas. Ya cuando va llegando la tarde, ellos juntan las ovejas. Y el hermano lo espera, lo mira, ¿de dónde va a aparecer la oveja? Llega la hora, aparece. Y cuando hay una pequeña ovejita que grita, llora, estas ovejas guías lo van a buscarlo. ¿Ven? Por eso la palabra pastor viene de la palabra guía, de los que os guían. ¿Ven? Entonces, Señor tiene sus guías. Ahora, nunca muere, ¿qué cosa? Los guías. Si a esos mueren, otros inmediatamente, instintivamente nada más, toman el ser guías en las ovejitas. Si a esos mueren, otros toman. Si esos mueren, otros toman. Si habría unos corderitos todos que tienen 6 meses, pero los más fuertes, de los más fuertes, y no, toman la dirección de las ovejitas. Eso sucede en todo lugar en la iglesia del Señor. Quizás no necesariamente seamos personas de todo el conocimiento, pero por lo menos somos los más mayorcitos, ¿ve?, para cuidar de las otras ovejitas del Señor. Así es, mi hermana. Porgamos la idea, ¿no? Nuestra hermana Susana está en Sarasota, ¿no es cierto? Se está congregando la gente. Pongamos que el Señor lo llame para otro lugar, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer con la iglesia? Entonces se vamos a juntar y los hermanos más mayorcitos, ¿no?, ¿ven?, más mayorcitos, más conocen que los demás, se van a ser los ancianos los que van a cuidar. Eso es lo que hacían los apóstoles. Aparte, Marcos, que realmente el anciano también está siempre creciendo en el conocimiento del Señor y aprendiendo de sus propios errores y pidiéndole al Señor misericordia para ser fiel si te llama, ¿verdad?, a estar frente a los hermanos. En realidad es para andar con temor, porque es buscar servir al Señor con fidelidad y no, nadie lo sabe todo ni está preparado para todo. Vas creciendo también en el servirle al Señor. Así es, mi hermana. O sea, nosotros seguimos creciendo, seguimos madurando en el Señor. El discipulado no termina. Amén. Yo soy un discípulo y voy a morir discípulo. Voy a morir aprendiendo continuamente, Amén. ¿no? Y también aún formando en mí el carácter de Cristo, ¿no? Porque hay áreas en nuestra vida que todavía no hemos entregado, no rendido a Cristo, ¿no? Así que continuamente, cada vez que vamos conociendo al Señor y mirando al Señor, hay áreas en nuestra vida que tienen que ser entregadas. Y algún día, digamos, como el apóstol Pablo, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Pero es un proceso. Es así, hermana Susi.
Es así como usted está diciendo. Estamos creciendo en la gracia del Señor. Sí, Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Ten cuidado, ¿no? De ustedes mismos y cuiden del rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos del Señor. ¿Ve? Él nos ha puesto. Él nos pone el amor hacia las ovejas. Él nos pone el amor de cuidar, de dirigir, de enseñar. No es algo que te pusieron y tú vas a hacer lo que... No, eso es parte del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Amar al Señor y amar lo que Él ha amado en su iglesia.